Lo que anticipamos en el inicio de esta nueva entrega de La Mala Religión, más de 25 años de historia y mucho más, de hecho. Moncho, bienvenido. José Ramón Rubilar, Lupus, y bueno, un aporte increíble al circuito underground. Muchas gracias por estar en La Mala Religión. Gracias por la invitación y por la presentación. Gracias. Oye, el tiempo vuela, hay tantas cosas que reflexionar, pero vamos primero a lo más cercano. Fue increíble ver los videos, los registros de lo que pasó en el Teatro Mundo Mágico con ustedes, con Rey Chocolate, con Excrut, que ya había tocado en Chile. ¿Cómo te sentiste tú con esta retroalimentación, con bandas nuevas también, que han seguido, que han visto y que crecieron con grupos como ustedes y Rey Chocolate? Yo siempre lo reitero, soy majadero. Para mí siempre es una sorpresa. Es una sorpresa que el lugar esté repleto, que las entradas estén vendidas y que durante tanto tiempo se mantenga la misma recepción. Me sorprende y nada, fabuloso. La gente cantando nuestras canciones como verdaderos himnos. Era como... Padre e hijo ahora, aunque el tiempo ya llega a ese nivel. Claro, sí. Padres acompañados de sus hijos que nos vieron cuando tenían 14, 15, 6, 7 años, porque es para la generación que yo toqué y que yo toco, o sea, que yo toqué, y de la cual me siento muy orgulloso, porque en algún momento el hecho de que yo tocara para pendejos era como súper, como los metaleros, sobre todo, los metaleros los más... Vieja escuela consideraba que no tenía ningún valor agregado porque tocábamos para niños. Y en realidad estaba ahí siendo mucho más influyente tremendamente con la música en ese momento, porque entre que tenéis 14 y 17 años, eres tremendamente permeable a todo lo que te diga. Las letras de una banda y la música de una banda puede tener más incidencia en un muchacho, en una chiquilla, más que la propia familia, entonces... No, nada más revelador que las primeras tocatas o el primer show que te ha impactado. A todos nos ha pasado. Tremendo, ¿no? Yo cuando vi a Megadeth en el Monster of Rock del 95... Con Alice Cooper y Clawfinger. Con Clawfinger. Increíble. Clawfinger fue como, eso le digo a los buenos que fuimos a Clawfinger, fue como el primer proto metal moderno. Perfecto. Que vimos en Chile, güey. Me encantó. Y les fue como, lo llenaron de escupo, el bajista se tiró, me acuerdo, y le hicieron bolsa a la polera. Está el video en YouTube para que lo vean, pero haber visto Clawfinger yo creo que para ti también debe haber sido un golpe en la cabeza fuera de Megadeth. Quizás no te gustaba o no cachabas la banda, pero una banda de rap industrial, hardcore, tocando en septiembre de 1995, cuando en Chile estábamos en pañales con la cartelera de música en vivo. Un golpe de efecto. Lo novedoso, el cruiser, el crossover, es impactante. Como son europeos, obviamente sonaban increíbles. Pero yo vi a Megadeth en la gira Euthanasia, otra cosa. Una cosa, y con la formación increíble que tenían. Nick Menza, que en paz descanse. Exacto. Y estuve a punto de dejar la música porque dije, no, como eso no se puede. Así, claro. O sea, llegar a ese nivel, y, o sea, debe ser muy difícil. Y como yo te conté, yo no tengo familia artista en mi vida, no hay nadie toca la guitarra, nadie cantaba en la ducha, nada. Todo lo contrario. Es más de letra, es más de libro, poco música. Y no, Megadeth, increíble. Después vi a Ozzy. En la misma semana, o sea, un día después. Un día después. Con Faith No More. Con Faith No More, increíble. Y Paradise Lost. Sí, después yo me encontré con Mike Patton en el 7-7. Me lo encontré ahí, yo después de salir del Caupolicán. Sí, el Monumental en ese momento. El Monumental, claro. Sí. Y de ahí nos fuimos caminando y estaba el 7-7, que era un bar, un sucucho, que estaba en la Alameda, que ahora es ITES, y que tenía una escalera asesina. Era fácil subirla, pero como bajarla
Y ahí estaba Mike Patton después de haber sido escupido, pero de manera mayor. Dicen que ese ritual de los escupos del 95, fuera del Festival de Viña antes, fue el inicio de la verdadera Pattonmanía. La relación que el hueón se lo tomó como algo folclórico. Uf, sí, pero verlo era asqueroso. No, imagino. Asqueroso, presenciarlo fue asqueroso. Él estaba re loco y lo manejó de la mejor manera. Sí, pero me llamó la atención el hecho de que saliera un intérprete antes de que tocara Megadeth y dijera, él dice, un solo escupitajo y se acaba la presentación de Megadeth. Solo uno. Más Mustaine imposible. Increíble. Que para mí son referentes. A mí los gallos desagradables o complejos o complicados son me llama mucho más la atención que el condescendiente en realidad. ¿Cuándo empezáis a meterte, Moncho, siendo ya en el rock, en los 90, no vienes de una familia de letras más que de músicos? Sí. ¿Cuándo empezáis como a inmiscuirte en la movida? Tú fuiste parte de la génesis de este agro. El agro, que es un término chileno, el agro de Aggressive, Julián. Todos reconocen que Julián fue como el tipo que empezó a inculcar, ¿no? esta categoría para situar y jugar con la chilenidad del agro, de la agricultura, pero también con el Aggressive, que viene de los primeros demos de Andes de California, y también con el sonido. ¿Qué recuerdas tú de estos primeros contactos reales? Porque todos partimos inmiscuyéndonos en el metal. El metal estaba en mega boga, Criminal, Execrator, Sadism, sacando discos de alta factura. Pero ¿cuándo tú empiezas a sentir esto de que hay músicos con una inquietud distinta? Primero, a mí lo que me permitió entrar en la música fue el punk. La simpleza de los Sex Pistols fueron los que me hacen entrar. O sea, con 3 notas, con una actitud, igual podéis participar. Listo, de ahí entro y ahí me meto con el hardcore. Y en el hardcore estuve harto rato. Biohazard era como arriba. Y tocando en una banda hardcore que yo tenía con unos amigos, el loco me pasa un cassette de... ¿Cómo se llamaba tu banda hardcore? Cero Tolerancia. Ok. Y me pasa un cassette regrabado con un círculo con una K. Nada más, un cassette. No tenía nada, un círculo con una K. Entonces, yo lo metí en mi Walkman, ¡pa! Se me cayó el carnet. Lo metí en mi Walkman y lo escuché en la micro yendo de vuelta a mi casa después del ensayo. Y... a ver, ¿esto es Primus? No, no es Primus. A ver, ¿esto es Faith No More? No, tampoco. A ver, pero esto es como una mezcla súper rara. Y era el primer disco de los Korn. Tremendo, que he peinado para atrás. Y yo seguí con el hardcore y después yo me fui a ensayar a la Picada de Conchito. Donde ya pasaban muchas cosas. Donde pasaban muchísimas cosas. Tenía un escenario, tenía un comedor con menú y tenía, no sé, 60 salas de ensayo. Yo creo que ahí pasamos todos, estaban hasta los jaivas. Y yo compartía sala con Undercroft. Así, tuca, pero a la vez. Y llegaron arriba, en el segundo piso al fondo, llegaron los Rey Chocolate, que estaban buscando vocalistas en ese momento. Rey Chocolate, que también partió en un circuito más alternativo. De hecho, la primera gran tocata de ellos fue con Babasónico. Otra onda. Yo los conocí tocando en la Picada Conchito, con la reja, tocando en la Picada Conchito, y tocaban los Raza, y tocaba Maitreya, y tocaban... Con el primer cantante, Raza, ¿no? Con el primer cantante. No, con el segundo, con Pato. Ok. Con el Pato. Ahí vi a los Rey Chocolate, los vi con el Gato, los vi con el vocalista original, que después se pasó al hardcore. Y ahí vi a los Raza ya con Gijón estaba debutando. Y los Maitreya, que era como los Incubus en el Fungus Amogus. Y ¿qué más? Pero increíble. Para la gente, ¿qué año? 97, 98. 98. 98 debe haber sido. 98. Rey Chocolate pre-Ricardo. Sí, claro. Y después yo en ese lugar los conocí
y entablé relación, nos empezamos a comunicar, porque no existía, había que entender que era una mezcla muy rara, porque estaba entremezclado entre rap, era como rapero, entonces en el fondo la gente empezó a conocerse en las calles, ¿cachai? Porque, bueno, obviamente cómo te veía, ¿cachai? Cómo te vestía y cómo te veía, y eso te llamaba la atención, y entre ellos empezaban a pasarse los datos de las posibles tocatas que se hacían en lugares. Y en la segunda, ya ahí ya conociendo mejor a los Rey Chocolate, me hice muy amigo de los Maitreya. Y ahí fuimos a la discoteca Anime, en el verano del 99, fuimos a la discoteca Anime. Lo recuerdo perfecto porque tocaba Maitreya, Raza, con el Gijón, tocaba Rey Chocolate y los Ramas. Claro, Rama cuando recién estaban pensando en el demo de los Constantinopla con Carlos Cabeza. Claro, ¿no? Un demo de 2 canciones. Claro, y todos con dreadlock. Sí. Todos. Y los buzos satinados mandados desde Estados Unidos, porque esos buzos no se conseguían aquí. Sí. Y yo los veo ahí y dije, wow, aquí. Lo que siempre recuerdo era que el new metal o el agro en Chile partió en colores. Sí. Era en colores, porque había una mezcla entre el reggae, el ragamuffin, Sí. el rap, Tal como en Estados Unidos. claro, O sea, Colchemer eran los dark, claro. pero todos los demás artistas venían de Venice Beach, de Santa Bárbara, de Bakersfield, que era mucha bicicleta, El sol. BMX, sol, playa, surf, Claro. en fin. Entonces, bueno, hacía sentido. Y efectivamente, muchos colores. Y los primeros referentes visuales, los Deftones que venían del skate de Sacramento. Jonathan Davis trabajó en una funeraria, pero el resto también full colores. Y lo puso, obviamente, con ese placement brutal que hizo con Pa Díaz. Sí, o sea, el Jonathan Davis era súper gótico, después Sí. con el tiempo descubrí que la música que escuchaban era la misma que escuchaba yo, que los locos se peleaban por cuál era más fanático de The Cure, de Sade y de todo lo que es el New Wave, que yo tengo 53 años, yo crecí con eso. O sea, era la música era la música que pasaba piola en la dictadura militar, porque Que era pop. porque los milicos no entendían. Y era ¿no? muy oscura. Claro, era en inglés, eran oscuras, los gallos usaban bototo. Hasta Kelly and Arab de The Cure, que era post-punk o todo, Bauhaus, sonaba como, ya, piola, ¿no? Claro, como decía Jorge González, que se lo había copiado a los de Clutch, mientras se pueda bailar, les puedes decir lo que quieras. Sí. Entonces, perfecto. Moncho, ya 97, 98, lo de Lupo es bien, y lo comentábamos antes, lo de Lupo es bien extraño, extravagante, atípico en la escena. Habiendo estado en él también, como muchos, estos 700 afortunados que estuvimos en ese primer Agrofest, se cumplen 25 años en septiembre, brutal. Pero coincide con 2 debuts muy importantes. Lo de Boa, Don Cayo Romero, un saludo a Gerhard y todos los cabros, que en paz descanse caballo, parte Boa tocando, pero también el debut de Lupus fue una bomba, en el sentido de que se veía un carácter y una personalidad y un fiato que no es muy usual en la primera tocata, cuando hay inocencia, cuando hay... Y también desde afuera esa arrogancia no era bien vista. Una arrogancia que es parte también de tu leitmotiv, está bien, cada uno es un personaje, cada uno tiene su carácter, pero fue también como una locomotora, como te gusta decir también a ti, la partida de Lupus. Y ese festival también yo creo que le abrió la cabeza a muchos que venían ahí cosechando Julián, que ya vamos a hablar de Julián. Pero ¿qué recuerdas tú de esa invitación que me imagino, primero te dijeron, ya, vaya a debutar, veamos quién abre, pero chucha, después estuviste antes de Raza, Rey Chocolate y Reyes? Wow, yo me tomé una casa en el barrio de Bellavista y la usamos como sala de ensayo durante mucho tiempo y estaba rodeada de discoteca. Entonces podía dar bombo hasta las tantas.
En ese lugar, ¿por qué lo menciono? Porque ahí empezamos a crear una pequeña tribu Ujú. agro. Ok. Empezaron a cachar y nosotros ensayábamos en ese lugar con las puertas abiertas. Y todos los fines de semana, mientras nosotros ensayábamos, tarde, noche, llegaba mucha gente a carretear. Entonces, cuando una parte funcionaba, porque yo siempre he hecho canciones propias, yo no toco cover, excepto el de La Ley, que lo hice porque lo quería hacer. Y empezábamos a practicar nuestras primeras maquetas y entraban los locos. Entonces yo iba probando las canciones. Y en una de esas fiestas, ensayo, entra Julián Durnay y Pablo Rodas. Y me los presenta. Yo ya conocía a Pablo, porque Pablo Chocolate. Claro, pero ahí ya abiertamente yo conozco formalmente a Julián. Y me dice, mira, nosotros vamos a hacer un festival y estamos interesados en que vayan ustedes. Mira, la verdad es que en ese momento no había muchas bandas de new metal. No, No habían para nada. Y que estuviesen armadas y conformadas, menos. Entonces, y bien equipada. Y bien equipadas, que eso era fundamental. Estamos hablando del 2000, cabrón. Era carísimo, porque a estos gallos se les ocurrió tocar con guitarras de 7 cuerdas, con bajos de 5, con cajas Piccolo, necesitaba un equipamiento tremendamente sonoro. A nosotros al principio fue súper difícil, lo pasamos. Yo creo que todos los que tocamos new metal, nuestros equipos sufrían, nuestras guitarras, todos nuestros instrumentos estaban todos pichicateados, que eso a la vez también nos daba una sonoridad muy particular. Pero era todo comprarlo en Miami en segunda mano, era complicadísimo pedir las guitarras, tenían que llegar a Arica, no, era una locura. Y eso no te aseguraba de que pudierais manejarlo. Y ese día nos invitan y pasan un par de meses, eso yo creo que nos preparamos como 4 meses para eso, y preparamos 4 canciones. Ahora, lo que yo sí tenía súper claro, y estaban ahí, estas son 5 las que van a entrar, estaban los Boa, los Interdictos, M28Z, M28Z, Lupus Raza y los Bordes. Borde también. Borde sí, Borde Sí, también. Borde. Raza también estuvo, creo. Raza, Sí, claro, pero Raza era claro. el primero de los que... Sí, Requiem, Raza. Bueno, ahí pueden googlear el afiche, pero estaban prácticamente las bandas que estaban haciendo ruido. Y era súper particular, porque si uno ve... Quizá faltó 2X, pero eso se dio el afiche después. son puras R's. El comienzo del motor. Sí. Rama, Raza, Requiem... No, Rama no tocó, creo. No, Rama no tocó ese día. Y bueno, yo me preparé 4 canciones, 20 minutos. Yo dije, tengo cuatro canciones, tengo 20 minutos. Ya, yo tengo que impactar. Entonces lo que hice fue algo que yo había aprendido porque yo había estado muy cercano a los thrashers. Y había estado con bandas muy potentes. Había estado en la sala de ensayo de los Criminal, había estado en la sala de Undercroft, de Execrator, tipos que trabajaban muy brígido a la hora de trabajar. Entonces yo eso lo inculqué. Entonces yo dije, voy a impactar. ¿Qué es lo que hice? Para esos 20 minutos contratamos un iluminador y un sonidista. O sea, no fuimos con el iluminador del local ni con el sonidista de planta. Yo contratamos y vamos a uniformar esta cuestión porque aquí esto tiene mucho color. Vamos a uniformar esta cuestión para marcar una diferencia. Y arrasamos. Y lo más particular es que lo que pocos cachan es que nosotros fuimos, yo pensé que iban a ir los Boa al final y fuimos nosotros los últimos. Sí, de los emergentes, comillas. Claro, a las 5:30 de la tarde, fabuloso horario. No, pero heavy, o sea, 700, 800 personas, recuerdo. Pelado, pucha, lo recordamos siempre, Pelado Julián estaba feliz con el Pablo, que se sacaron la cresta en la previa. Hicieron la promo a media, la promo a pulso con Cayo Romero, que prestó mucha ropa en la Radio Tiempo posteriormente con su rol en Vía X, pero hubo un cambio, porque el 2000, como todo, hubo un cambio de folio, un cambio de todo, un cambio de etapa, un cambio de ciclo.
Yo creo que ese show fue bien determinante para que bandas como ustedes, los mismos Raza, Rey Chocolate, Requiem, que venían de antes, y todas las bandas que participaron, se pusieran, se pusieran las pilas a la hora de decir, esto bien trabajado puede generar un cambio en un circuito rockero que no estaba siendo muy convocante en general. Las bandas de los 90 iban en bajada por interés, y bueno, ustedes aparecen como una escena que curiosamente venía del under, pero en el nu metal en todas partes, bandas comillas más pop empiezan a sacar hits que eran pop puro, no sé si en estructura, pero un año después estaba el Hybrid Theory, recién partía de Linkin Park, luego System of a Down, que venía en el 98, 97, pero ya la cuestión era global y estaba el timing hecho para que ustedes irrumpieran y marcaran lo suyo. Fue medio surreal igual pensar que 3, 4 bandas que suenan estridente, que no tienen ganchos pop en canciones, convoquen 400, 500, 600 personas. Es más, Y más, de hecho. el Agrofest 2001. del Teatro La Providencia, Cúpula, Teatro Providencia, sí. el del Teatro Providencia, metimos 1800 personas. Bueno, y el Agrofest, recuerdo, el 2001, corrígeme si estoy equivocado, que también fue el laberinto, fue con los escenarios... Ese fue el segundo. El segundo, perdón, Claro. que fue ya con escenarios abajo. Arriba y abajo. Claro, arriba y abajo. O sea, terminaba el Lindo grande pie, arriba sí, y no, partía el de abajo. increíble. No, una locura. Una locura. No, porque los Requiem y los Rey Chocolate, o sea, sobre todo los Requiem, los músicos y el equipo de Requiem tocaba y trabajaba. Era una locura. El Mosca... Sí, que era como manager, tour manager, le hacía todo. Claro, el chico, Mosquita, muy tela. El Gonzalo Bastía, el Mosquita, era una máquina. Y hacían todo funcionar. Ellos tenían reuniones con Pablo para que esta organizara. Son muchas ideas que traía Julián de haber vivido afuera de Chile. Sí. De haber vivido en Estados Unidos, después en Ecuador. Y él tenía como una visión mucho más amplia de todas las cosas. No era como 100%. tan... Y como tú y como había sido despreciado y ninguneado por muchos otros, él encontró un lugar, entonces dijo, mira, si a mí me desprecian, voy a hacerlo yo. Voy a crearme 100%. yo mismo el espacio y voy a inventar esta cuestión y la organizo. Desde el principio se organizó. Claro, era el 2000, venían otras cosas. Septiembre del 2000. Julián ya tenía un computador en la Eximio. tienda, en la Eximio. Entonces era como, wow, ya tenía contactos con un montón de gente en Estados Unidos, en Europa, en Perú, en Argentina. Abría esta cuestión. Y siempre tuvo una mirada, y lo más importante, yo había estado relacionado con el punk, el hardcore y el thrash. El primer Agrofest, sónicamente era muy bueno. Sí, sónicamente. Se encargaron los guachos, se encargaron de todas esas precariedades que había vivido Julián, que todas las pellejerías que lo habían hecho pasar con el Requiem con Q. Sí. El loco se le quedaron clavadas en la cabeza y dijo, el día que me toque a mí hacerlo, yo lo voy a hacer increíble, lo voy a hacer con un buen camarín, con un buen catering, con una buena iluminación. Con timing bien hecho. Con un ¿cómo se llama? Con un backline, con equipamiento increíble, todo impecable, todo bueno, todo muy bueno, desde el día uno. Y eso se lo agradece, uno se lo va a agradecer. Y el new metal se caracterizó desde un comienzo por ese tipo de buena organización. O sea, tenía que sonar bien. Sentido puesta en escena. Total y completamente. Ya, o sea, con los Korn entró Adidas y entró en un montón de marcas, entró en el mercado, así que... Dickies. Y claro, yo igual como me pasé al Spooky con los Cool Chamber, ya era como que... No, pero también tenías tu parte gótica. Totalmente. El new metal eran miles, o sea, no miles, pero eran distintas bandas de distintos orígenes nomás. Sí, lo bueno que teníamos por lo menos las primeras 5 o 7, las primeras 10, digamos, es que ninguna se parecía a la otra. Uh-huh. Ninguna. ¿No? Y eso yo creo que fue bien parte del primer Agrofest, que eran bandas muy diversas. Muy diversas. Muy diversas. Moncho, bueno, para continuar con el hilo histórico, y bueno, la evolución de Lupus también es importante, pero mencionaste varias veces a Julián. Lo de Julián es bien devastador. Personalmente tuve la chance de conocerlo desde los 90, cuando era un tipo, repito, lo que conversamos antes, despreciado por un circuito metalero que no entendía que una banda era
era otro tipo de propuesta, cuando el death metal y el thrash estaban en boga. Ya en la época del My Fear is Naked de Requiem, Julián intentó hacer las cosas, el tipo iba a UCB Televisión, me acuerdo. Siempre se la buscó. Cuando Julián fue al Headbangers a hablar con Alfredo de Like, siempre intentó abrir espacios por sus distintos trabajos con sellos. En la Grinder de Andrés Padilla, Julián siempre apostaba por comentar música que no era death metal, doom o lo que sea. Y en fin, el tipo la buscó y lo consiguió. Lo consiguió, pero luego el agro metal, luego la cúspide del agrofest, cuando ya estaba logrando todos sus objetivos, bueno, el tipo se cae, se va abajo con los demonios internos, cuando la salud mental no era ni siquiera tema en nuestra sociedad. Tú fuiste muy cercano a Julián en los últimos años por una complicidad que tuvieron en la tienda. ¿Qué recuerdas de esa convivencia en los últimos meses de Julián? Julián siempre te tiraba un comentario entre líneas. Entonces, lo que yo percibí de él es que a él le costaba la vida. No se sentía, le costaba mucho encajar, mucho encajar. Decía que, como por humor, que sentía que había sido abducido. Alguna vez en Ecuador lo habían abducido. Y que desde ahí en adelante el loco siempre se había sentido como al margen de todo. Meses antes de que muriera, me dijo: el día que yo me muera, nadie va a ir a mi funeral. Fueron 300 huevones. ¿Cómo? Bueno, su obra, pero era un tipo que se sentía muy solo y lo recuerdo porque era un tipo que tenía la confianza con la gente, incluso con clientes, de sentir una confianza también cuando tú recuerdas o tú decides con él en conjunto como prestarse ropa y darle un impulso a la tienda. En el Portal Lion se produce también una complicidad entre ustedes, que sí, tú comentaste Julián, muchas veces. Julián me enseñó a reírme de mí mismo. Yo era un tipo muy complejo, marcaba los límites muy duramente. Soy hijo de un militar, entonces puedo llegar a ser muy estricto y tengo los límites súper marcados con las personas. En ese tiempo yo era una persona muy hostil, y el tratar con Julián me enseñó a reírme de mí mismo. Participábamos del humor negro, sus niveles de inteligencia, lo que hablábamos. Julián debe haber rozado el Asperger, porque siempre sus sueños y sus metas siempre eran grandes y siempre lo compartía todo, porque él nos hizo entrar a todos a entrevistas en MTV con el Alfredo Levin. Siempre que tenía una oportunidad, metía los Rey Chocolate, metía los Lupus, metía también bandas de regiones o bandas de Perú. Siempre quería que fuera más grande, porque en el fondo Julián quería hacer su Lollapalooza. Yo creo que Julián, porque después ya en los últimos Agrofest, de los cuales yo no participé, en los dos últimos creo, ya estábamos metidos con el emo punk, ya estaba haciendo un cruce. Lo emotional punk y todo el laberinto. Estaba en esa, ya estaba haciendo los cruces, y que él no quería purismo, eso de la tontera. Habíamos tocado con Saturno, había mezclado ya todo, estaba soñando con eso. Es heavy que tú, bueno, uno conversa o sea, más que conversa también, uno ve testimonios o recuerda la opinión de los más cercanos, Daniel Piratini, el Gino en su momento, tú también que fuiste muy cercano en los últimos meses de Julián, y nadie detectó la gravedad del estado de Julián. O sea, yo como lo veía todos los días, de hecho el día antes de su muerte yo me tenía que juntar con él en la noche, pero me quedé dormido. Porque toda la gente que piensa toda la gente que tiene alrededor a alguien que se haya quitado la vida, porque es una decisión propia, uno que puede hacer muchas cosas. Yo esto lo he pensado durante años, lo pensé, o sea,
qué pude haber hecho, por qué me quedé dormido, por qué no fui a juntarme con él. Pero quizá hubiese sido un par de días más nomás. Claro. O sea, Julián estaba jugando en la línea delgada, estaba jugando, le costaba, las relaciones sentimentales eran difíciles para él, lo entregaba todo y eso en este plano, en este mundo, no funciona así. No funciona así. Y al entregarlo todo, se estaba quedando vacío y cada día se quedaba más vacío y lo empezó a llenar con lo que todos tenemos a la mano, que pueden ser pastillas, pueden ser otras cosas, el alcohol que pagáis impuestos, sí que es legal y lo fuimos perdiendo. Cada día yo trataba, como yo venía de una realidad diferente, yo lo tiraba para adelante, yo le estaba diciendo ya basta con eso, yo te presento amigas, o sea, siempre lo traté de sacar adelante, pero no había caso, no había caso. Le decía, mira, guacho, mira todo lo que has creado. Un movimiento. O sea, mira todo lo que has hecho, todo lo que has producido, no había caso. Moncho, fuera del shock, para no seguir hincando con el tema y hablar de otras cosas, pero ¿cómo fue también como en el circuito? ¿No? ¿Recuerdas en un 2004 que ya se afectaban muchas cosas en 2005? Salir adelante y volver a construir una escena. ¿O sientes que también...? O sea, yo creo que con él se fueron... reemplazadas, voy a usar esa palabra, porque el Agrofest desaparece y es reemplazado por el BTS. Claro. El mismo nivel, porque como Héctor había trabajado con nosotros para presentaciones en el Agrofest, había dicho, mira, esto anda bien y pasamos para ese lado. Pero yo creo que fue un golpe, o sea, estábamos todos arriba de la pelota, todos. Me atrevo a decir que estábamos todos arriba de la pelota. Los 2X estaban girando en Europa, salíamos en TV todos los miércoles, tocábamos todos los fines de semana repletos. Tenías lo que querías, y todo el mundo quería estar contigo, te invitaban a todas partes, vivíamos de fiesta. Y Julián se muere y fueron literalmente esos 7 pisos para todos. Yo creo que en esos 7 pisos volvimos toda la realidad, o sea, fue un golpe muy duro, para mí fue durísimo. Yo nunca he perdido la sensación del peso muerto de tu amigo en un ataúd. O sea, como dicen unos hueones por ahí, bueno, a mí me tocó manilla, y no tiene nada de grato la wea. No, es brutal. Es brutal, ¿cachai? Y nada, durante muchos años me costó mucho hablar del tema, porque pasáis por todas las etapas, lo amas y lo odias, ¿cómo se te ocurre? ¿Y por qué me hiciste esto y por qué no hiciste esto a todos? ¿Cachai? Pero nos devolvió a la realidad, se acabó la fantasía. Se acabó la fantasía. También hay muerte en esta vida. También aparece la muerte, ¿no? A los gringos le había pegado la muerte del vocalista de Snot. Ya, pum, les pegó. El primer impacto. Pero Julián era el líder de la camada. Sí. Lynch Strait un crack, pero había un otro cimiento. No, si cuando a Julián lo cambiaron de lugar, porque si no iba a convertirse en la tumba de Jim Morrison. ¿Se entiende? O sea, por eso lo cambiaron y muy poca gente sabe dónde está, porque ya la cosa se iba a convertir, era nuestro primer mártir. Entonces iba a convertirse en una locura. Como lo mencioné hace un rato, fueron 300 personas ese funeral, era una locura.
Pero fue volver a una realidad demasiado cruda. Fue como, no, un gallo súper joven, 33 años, no sé, era como no válido, era como cruel a la vez también. Porque éramos todos más cabros también. Y no. Bueno, ese tipo de hitos, lo conversábamos antes, te afectan y te marcan en todo momento. Es muy difícil continuar. Pero ustedes lo hicieron con un disco redondo que apoyó también Héctor de BTS, amigos, hablo años después, porque uno dice, no fue la semana, o sea, recuperarse de una bofetada de realidad, un balde de agua fría como ese, toma años, si es que no más. Me incluyo también con otros casos, y el simbolismo, el peso del ser querido que no está ya en este mundo terrenal es muy brutal, es muy pesado, es muy agobiante. No podéis dormir bien con ese recuerdo y con esa sensación. Pero bueno, se avanza como en la vida, se intenta avanzar y llegas al disco homónimo. Un disco homónico, a mí me gusta mucho cómo suena. Pero coincide en que hay gente que apuesta por ti porque hay una peculiaridad. Hablamos del carácter, de la arrogancia de Lupus, pero también tú siempre, todos los discos, digo tú como la cara visible, sé que hay mucha gente detrás de Lupus, desde la gente que lo sigue hasta los equipos, los que han colaborado contigo, tus amigos de larga data también en la banda. Los discos de Lupus siempre han sido bajo un sistema colaborativo, donde la gente que quiere colaborar hace posible que el disco ocurra. Y eso pasó el 2008. El tema es que cuando lanzan quizá el disco más completo de su carrera, no es que tengan 15, pero un disco que tenía todo, incluso con canciones del demo que finalmente tenían una infraestructura, tú decides parar porque no le veas sentido a la vida. Sí. A ver, cada uno se inventa la historia que quiere. Yo durante 8 años fui una estrella de rock y se me dio esa posibilidad. Viví en eso por el nivel de invitaciones. El cliché de lo que es ser una estrella de rock, yo lo viví. Y eso no me lo va a quitar nadie. Yo lo viví, me invitaban a todos los lugares, me pagaban todas, de pasar de una chica pasé a muchas y todo el mundo quería estar contigo y todo el mundo quería saber de ti. Perfecto. Pero yo empecé a entender que esto tarde o temprano se iba a acabar y yo me tenía que bajar del pony antes, porque si no... ¿Tuviste avisos? Claro, tuve avisos, o sea, mis niveles de adrenalina eran altísimos, o sea, mis canciones en ese disco son un grito de ayuda, porque la mayoría de las palabras que se repiten en eso, y nada es suficiente, nada te conforma. O sea, el sueño del pibe y tú estás ahí como solo. Yo me acuerdo de las presentaciones más grandes que hice, en 1800 personas, todo el mundo coreando, y yo me quería ir a mi casa. Y quería que todo se apagara y que todo estuviera en silencio. Porque tú después no entendí mucho si la gente quiere estar contigo por quién eres, o para sacarse una foto contigo, o para decir que estuvo contigo, inventarte una sarta de mentiras y de situaciones. Pero en el fondo yo empecé a mirar que lo tenía todo, tenía sala de ensayo increíble, tenía un compañero músico increíble, un manager, todo lo que... Yo no tenía que mover un dedo, todo mi equipo se movía solo, estaba, como alguna vez lo dije, lo habíamos logrado. Y no me satisfacía. No era suficiente, no había como, ya había perdido la noción de quién era, ya y ya no podía escribir, porque dejé de andar en micro y andar en taxi, y después ya no observaba, y no me gusta irme muy para adentro porque hay muy vacío cuando te expones tanto. Y no, es heavy. Y un día dije, o paro esto o me voy a morir. Me voy a morir. O sea, no voy a exagerar lo que te digo. Un día sentí que me iba a morir, que no iba a salir vivo Y ahí fue cuando habíamos sacado el disco hace 6 meses. Tomo a mi manager y le digo, hasta aquí nomás llego yo. Y el loco me dijo, no pasa nada. Tú mínimo me debes 6 fechas de despedida.
6 fechas de despedida. Eso significa que yo quería parar ese día y tuve que hacer 6 meses más. 6 meses más. Para recuperar la inversión también. Para recuperar la Y inversión. la confianza de la gente. Y por supuesto. Y yo tenía compromisos que cumplir y lo hice. Pero esos últimos 6 meses ya fueron... porque ahí me fui con todo. Esos últimos 6 meses y nos despedimos en el Víctor Jara. En el... Y lleno, increíble. Me acuerdo que vino el policía, el capitán a cargo del sector que tenía que estar a cargo y dijo, te quieren conocer. Y yo dije, pero un Paco me quiere conocer, que heavy. Y me decía, no, es que yo quiero saber quién provoca esto, porque tengo 2 ambulancias afuera. Fue un caos ese concierto. Fue maravillosamente. ¿Quién tocó? No, estoy tratando de recordar. Sí, amigos, porque como nos íbamos a despedir, solo invité bandas con las que yo hubiese querido. Entonces sí, fueron los Rey Chocolate, fueron los Raza no, fue hermoso. Estoy tratando de visualizar los flyers como el Agrofest, claro, lo que comentábamos. Sí, claro. Y ahí experimenté algo increíble, que los técnicos, la gente que no me conocía, decía, porque fueron 700 personas en esa despedida. Al Galpón Víctor Jara. Claro, y fue la primera vez que escuché a la gente decir mi nombre, dije, wow, algo pasó, y como regalo, un tipo que estaba en eso, yo de edición, yo no sé nada, se dio el trabajo de pescar 8 años y hacer un video, que lo proyectaron sobre una pantalla, y eso fue emotivo, así como, wow, yo estoy decidiendo parar esta máquina de 8 años. Estoy parando la locomotora. Bueno, hay muchos casos también donde uno sigue el dictado del corazón y lo que piensa más que el timing, por el timing que te pone tu entorno. Hemos mencionado esta cuestión del deber ser muchas veces, pero bueno, estamos metidos en una cuestión que te obliga a producir todo el rato y también construir expectativas. Y hablando de eso, ya yéndonos al presente, en este carrusel, ¿no? Para que no todo sea mala experiencia, digo saludable, pero lo que me parece increíble es que haya estrenado eso, otra cosa más para definir lo de Lupus como algo atípico. Pero Caníbales uno dice, weón, ¿escucharon lo nuevo de Lupus, Caníbales? Los breakdowns, los quiebres, qué moderno. Weón, ese disco es del 2020. ¿Qué lo llevó a lanzar su segundo video en 25 años, recordando lo que hicieron con Holguín en voces? Primero, hay su trecho, ¿no? O sea, primero, cuando hiciésemos un video tenía que ser a la altura del primero. Que para la época fue un bombazo. Y la simbiosis que tuvimos con él fue inmediata. Me encantó lo que hizo. Él hizo los videos de La Pegar Cero antes, sí, si mal no recuerdo. Él trabajó en lo icónico de los Requiem. Pero Julián, una vez más, me dijo, hazlo con él. Él te va a captar, él te va a entender. Perfecto. Nos juntamos un día temprano. Lo hicimos. Ahora, lo mismo que con el director, con Holguín, lo mismo que con este director, dicen que ambos dijeron lo mismo, es fácil trabajar con nosotros. Desde el momento que salimos ya, como que, o sea, es fácil trabajar con nosotros porque cuando salimos a escena no parecemos roadies. ¿Cachai? O sea, hay una diferencia, eso es algo que a mí siempre me interesó. Por favor, los roadies son fundamentales, importantísimos. No, pero se entiende el punto. Hay un cuidado por la estética, hay una definición. Hay una definición. Hay una la propuesta en lo malo. Una distinción. Entonces, bueno. Y nada, pues dijimos ya, un día si hacemos un video tiene que ser. Y nos metimos en la vorágine, siempre estábamos atrasados y había que hacer un disco que siempre estaba atrasado. Como que del primer demo negro, el demo negro salió 2 años después del debut, o sea, siempre como atrasado. El otro disco 6 años después. Y porque yo tengo que buscar cosas que decir, yo no puedo estar entregando cualquier cuestión porque hay un contrato de por medio. Bueno, la cuestión es que dije ya, y de repente empezamos a trabajar
y vino este revival, todo el mundo me hablaba del revival, oye, ¿cachaste que los Mad Bane, ¿cachaste que estos locos? Y un revival, a mí me importa un carajo los revival, yo sigo trabajando porque para mí lupus es terapia. O sea, yo hace muy poco tiempo, ahora me siento liberado, porque yo antes no era, porque hace ¿En qué sentido? Porque me diagnosticaron con TDA hace muy poco. Y eso es la que es respuesta de toda mi difícil comportamiento. ¿Cachai? Mi difícil comportamiento, mis ganas de estar solo, mis ganas de mandar a todo el mundo al carajo y mis ganas de hacer las cosas a mi pinta, y yo hago las cosas cuando quiero. Y de repente entraron plata porque este video y este disco, por primera vez el Caníbale, que es el disco, y este video salió del bolsillo de nosotros. Okay. Nosotros nunca habíamos pagado un peso por hacer algo. Los discos fueron siempre pagados, los demos fueron pagados, las horas de estudio, todo fue pagado por Sí. la Toña Geria con Bad Fitch. Sí. Después Héctor te apoyó con BTS, el disco La Mano. El disco La Mano. Alfa. Y el Alfa, que el Alfa ya es que el Alfa lo hicimos el Joe y yo. Un EP igual. Claro, porque era un disco, el Alfa lo hicimos el Joe y yo pensando, en el Alfa ni siquiera participa en la banda. Eso es como muy particular porque el bajo, todas las cuerdas las hizo el Joe y lo produjo Cristóbal Aedo. Sí. Cristóbal Aedo fue el productor musical de ese disco. Okay. Es un disco que en el fondo casi nunca lo tocamos en vivo, excepto Alfa, porque es enorme. A todos los músicos les gusta ese disco. A mí particularmente lo escucho poco. A mí me gusta Caníbales. Y Caníbales y este video salió del bolsillo de nosotros. Entonces, ahora, sí tengo que decir que cuando las cosas son para ti, son. Porque por mucho que las persigáis, y en estos 2 últimos años se empezaron a acercar a nosotros los mismos chicos que tenían 14 y 15 años que hoy día tienen 30, 33. Son directores, crecieron con tu... Bueno, quizás se inspiraron también por el aspecto, qué sé yo. Tienen estudios de grabación, tienen como un montón de cosas y sin sonar pedante, empezaron a acercarse y dijeron, hoy podemos trabajar, hagamos esto, hagamos este otro. Y dije, buenísimo. Bueno, hagámoslo, po. Hagámoslo. Empecemos a trabajar, agarremos esta energía que ellos tienen, usemos lo que está pasando, y el director... El director que nosotros que hizo este video, ¿cómo se llama? Se llama... Hablamos de Holguín, no hablamos del director. No, Daniel Roa. Daniel Roa. El Ale de Under Films. Under Films. Ya, Under Films es una maravilla, porque el crossover que nos pegamos fue una maravilla. Y no tiene nada de malo. Él vive del trap. Él es uno de los grandes directores de la música urbana y del trap. Y entonces tiene toda la digitalidad, el color, lo actual, lo de hoy. Po. Y cuando hago el vínculo con él me muestra que tenía toda mi música, tenía todos mis discos. Moncho, en 25 años ya que se cumplen formalmente, yo sé que ustedes vienen poco antes también, no tanto, no 5 años antes, formalmente como banda, ya en la reflexión del cuarto de siglo, las bodas de plata de Lupus, wow. ¿Dónde te gustaría que se ubicara el legado de la banda en el underground chileno? Alguien ya nos dijo una banda de culto. Bueno, yo jamás he buscado cosas como particulares, porque esto es metal, esto es alternativo, esto es de nicho. Yo una vez tuve una conversación con Claudio Narea de Los Prisioneros y él me hizo la figura perfecta, me dijo dónde yo iba a estar posesionado en la música chilena, cómo iba a ser el circuito, la cantidad de personas y más o menos establecía cuál podía ser el techo. ¿Cachai? Y no se equivocó. Entonces yo voy a seguir haciendo esto porque amo hacer esto. De hecho ya estoy preparando un nuevo single con esta gente joven que me está haciendo el espacio con su estudio, con
con todo lo que tienen. Mira, el dolor nos une a todos. Y yo me comunico con ellos desde el dolor. Yo he experimentado ese dolor. Yo lo he vivido. Yo entiendo lo que es sentirse un outsider. Yo peleé el bullying a combos y patadas en el colegio. O sea, cuando trataron de hacerme bullying, yo me defendí a combos y patadas, y así lo hice por muchos años. Y eso también estaba reflejado en mi música. Y la bipolaridad que tenía esta música y esta plataforma era la que a mí me hacía mucho sentido. Entonces para mí el lupus es terapia, para mí la banda y la comunicación como la que acabamos de tener con la gente, insisto, me sigue sorprendiendo. La gente cantando la música como son palabras, mis palabras convertidas en himnos y haciéndolas tan propias, ya dejan de ser tuyas. Y yo creo que esas posibilidades en la vida son muy pocas. Y yo lo voy a agradecer toda la vida. Yo creo que después de varios años, todo lo que sucede ahora para mí es una yapa, es como un extra. Es un extra porque recibo toneladas de cariño y de afecto, siendo que yo fui el villano en esta historia. Cuando partí todo esto, todos los locos eran súper cercanos, a mí no me sale. Hay cosas que no me gusta hacer, soy disperso, las entrevistas me cuestan, la cercanía con la gente me cuesta. Ahora que estoy más viejo y estoy más grande, claro, eso ya me he suavizado un poco más también. Y ahora, pues, bueno, y después de saber a qué adolecen mis comportamientos, me ha sido más grande. Yo lo estoy pasando bien en este momento, lo estoy pasando súper bien. Y así lo percibieron los fanáticos que fueron a ver a Lupus en el Teatro Mundo Mágico. José Ramón Rubilar, Moncho, Monchember, como quieran. Todos te conocimos en distintas etapas, pero ya son 25 años y se entiende una congruencia también que ha sido parte de tu vida, de tu actuar en esta extensa conversación. Lo pasé la raja, tengo muy buenas memorias también desde esa primera vez que nos vimos en Laberinto, y muchas gracias también por tu tiempo con el equipo de La Mala Religión. Vamos a estar atentos también para el siguiente paso de Lupus, si es que se viene un nuevo disco con esta nueva energía de los fans. Y nada, muchas gracias por tu tiempo y también por lo que has construido junto al vecindario, ¿no? Hay una discografía maravillosa, no solo la de Lupus, de muchas bandas que le dieron un carácter a la escena chilena cuando el rock estaba medio devaneando en cualquier cosa. Yo agradezco el interés, como te digo, que me hayan invitado y que que hayan querido escuchar lo que pienso, lo que siento. Soy disperso, no contesto bien las preguntas, pero hago lo que puedo, ¿no? Todo bien. Y yo sé que se quedan un montón de cosas afuera y bien. Y agradezco la invitación. En el último tiempo he agradecido mucho y me gusta mucho la sensación de estar contento desde el agradecimiento, lo hemos hecho bien y vamos a seguir haciéndolo bien y lo vamos a seguir pasando bien y vamos a seguir. La música salva. Sí, la música salva. Moncho de Lupus, invitado, lo pasamos increíble en La Mala Religión. Muchas gracias, Moncho. Vamos a estar atentos también a lo que ocurre con la banda y por supuesto el underground y el metal moderno chileno.